Bienvenido a la sexta parte del audiolibro. Hoy hablaremos de la persistencia y del poder que tiene una mente maestra que te rodee y apoye. Este contenido sigue una secuencia. Si te perdiste alguna parte, puedes encontrarla en el canal. ¡Comencemos! El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero y también para conservarlo una vez ha sido adquirido. Averigüemos cómo se puede adquirir el poder. Si el poder es conocimiento organizado, examinemos las fuentes del conocimiento. 1. Inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esta fuente del conocimiento a través del procedimiento descrito en otro capítulo, con la ayuda de la imaginación creativa. 2. Experiencia acumulada. La experiencia acumulada de la humanidad, o esa parte de la misma que ha sido organizada y registrada, puede encontrarse en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esta experiencia se enseña en las escuelas y universidades, donde ha sido clasificada y organizada. 3. Experimentación e investigación. En el campo de la ciencia, así como en casi cualquier otro ámbito de la vida, las personas se dedican diariamente a reunir, clasificar y organizar nuevos hechos. Esta es la fuente a la que debemos recurrir cuando el conocimiento no está disponible a través de la experiencia acumulada. Aquí también es fundamental la imaginación creativa. El conocimiento puede adquirirse a partir de cualquiera de estas fuentes y convertirse en poder mediante la organización de ese conocimiento en planes definidos, expresados en términos de acción. El examen de estas tres grandes fuentes de conocimiento revela la dificultad que enfrentará todo individuo que dependa exclusivamente de sus propios esfuerzos para reunir conocimiento y expresarlo en planes definidos. Si sus planes son amplios y de gran escala, deberá inducir a otros a cooperar con él antes de poder inyectar el elemento de poder necesario en ellos. Gane poder por medio de un equipo de trabajo. El equipo de trabajo puede definirse como la coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para lograr un propósito definido. Ningún individuo tendrá gran poder sin contar con un equipo de trabajo a su disposición. En un capítulo anterior se dieron instrucciones para la creación de planes con el propósito de transformar el deseo en su equivalente monetario. Si sigue esas instrucciones con perseverancia e inteligencia y elige cuidadosamente a su equipo de trabajo, su objetivo estará medio alcanzado incluso antes de que se dé cuenta. Para comprender las potencialidades intangibles del poder que puede obtener mediante un equipo de trabajo bien seleccionado, explicaremos aquí las dos características principales de este principio. La primera es de naturaleza económica. Cualquier persona puede obtener ventajas económicas rodeándose del asesoramiento, el consejo y la cooperación de un grupo dispuesto a prestarle ayuda honesta en un espíritu de armonía. Esta forma de alianza cooperativa ha sido el fundamento de casi todas las grandes fortunas. Comprender esta verdad puede determinar su futuro financiero. La segunda es de naturaleza psíquica. Esta fase del principio del trabajo en equipo es más difícil de captar. Quizás usted pueda reconocer su importancia a partir de la siguiente afirmación. No hay dos mentes que se unan sin crear. Por ello, una tercera fuerza invisible e intangible que puede enlazar con una tercera mente. La mente humana es una forma de energía, una parte de la cual es de naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una afinidad que constituye la fase psíquica del equipo de trabajo. Hace más de 50 años, Andrew Carnegie fue el primero en llamar mi atención sobre el principio del equipo de trabajo, o más bien, sobre su característica económica. El descubrimiento de este principio fue lo que determinó mi camino profesional. El equipo de trabajo del señor Carnegie estaba compuesto por unos 50 hombres, a quienes él supo rodear con el propósito definido de fabricar y vender acero. Él atribuía toda su fortuna al poder acumulado a través de ese equipo de trabajo. Si se analiza la historia de cualquier persona que haya acumulado una gran fortuna, e incluso de aquellos que han logrado fortunas más modestas,
se descubrirá que todos han aplicado, consciente o inconscientemente, el principio del equipo de trabajo. No se puede acumular un gran poder por ningún otro medio. ¿Cómo multiplicar el poder de su cerebro? El cerebro humano es comparable a una batería eléctrica. Es un hecho bien conocido que un grupo de baterías eléctricas proporcionará más energía que una sola. También se sabe que cada batería individual proporcionará energía en proporción al número y capacidad de las células que contiene. El cerebro funciona de manera similar. Esto explica por qué algunos cerebros son más eficientes que otros, y nos lleva a una afirmación importante. Un grupo de cerebros coordinados en un espíritu de armonía proporcionará más energía de pensamiento que un solo cerebro, del mismo modo que un conjunto de baterías genera más energía que una sola. A través de esta metáfora, se hace evidente que el principio del equipo de trabajo encierra el secreto del poder de quienes saben rodearse de personas con inteligencia y conocimiento. De esto se desprende otra afirmación clave para comprender la fase psíquica del equipo de trabajo. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordina y funciona en armonía, la energía generada en esa alianza se amplifica y se convierte en un recurso disponible para cada uno de los miembros del grupo. Es un hecho bien documentado que Henry Ford comenzó su carrera empresarial con obstáculos como la pobreza, la falta de educación y la ignorancia. Sin embargo, en un periodo de tan solo 10 años, logró superar esas limitaciones y, 25 años más tarde, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Si analizamos su historia en detalle, notaremos que los avances más significativos en su vida ocurrieron a partir del momento en que se hizo amigo personal de Thomas Edison. Si avanzamos un paso más y consideramos que sus mayores logros comenzaron después de asociarse con Harvey Firestone, John Burroughs y Luther Burbank, todos ellos hombres de gran capacidad intelectual, encontraremos más evidencia de que el poder se multiplica mediante la unión de mentes afines. Los seres humanos tienden a adoptar la naturaleza, los hábitos y la fuerza de pensamiento de aquellos con quienes se asocian en un espíritu de armonía. Gracias a su relación con Edison, Burbank, Burroughs y Firestone, Henry Ford sumó a su propia inteligencia la experiencia, el conocimiento y la fuerza espiritual de esos 4 hombres. Es más, aplicó el principio del equipo de trabajo de la misma manera que se describe en este libro. Y ese mismo principio también está disponible para usted. Ya hemos mencionado antes al Mahatma Gandhi. Analicemos ahora el método por el cual obtuvo su enorme poder. Esto se puede explicar en pocas palabras. Gandhi logró su poder al inducir a más de 200 millones de personas a coordinarse, física y mentalmente, en un espíritu de armonía para alcanzar un propósito definido. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro, porque eso es lo que sucede cuando se consigue que 200 millones de personas cooperen de manera voluntaria y en armonía. Si tiene dudas de que esto sea un milagro, intente inducir a solo 2 personas a cooperar en armonía durante un periodo prolongado de tiempo. Toda persona que dirige una empresa sabe muy bien lo difícil que resulta lograr que los empleados trabajen juntos en armonía. La lista de las fuentes principales de las que se puede obtener poder está encabezada, como ya hemos visto, por la inteligencia infinita. Cuando 2 o más personas se coordinan en un espíritu de armonía y trabajan juntas para alcanzar un objetivo definido, se sitúan a sí mismas, por medio de esa alianza, en posición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de la inteligencia infinita. Se trata de la mayor fuente de poder que existe. Es la fuente a la que el genio y todos los grandes líderes recurren, ya sea de manera consciente o inconsciente. Las otras 2 grandes fuentes de las que es posible obtener el conocimiento necesario para la acumulación de poder no son más fiables que los 5 sentidos del ser humano. Y todos sabemos que los sentidos no siempre son de fiar. En capítulos posteriores se describirán adecuadamente los métodos mediante los cuales se puede contactar con mayor facilidad con la inteligencia infinita. Este no es un curso de religión. Ninguno de los principios fundamentales descritos en este libro
debe interpretarse como algo que pretenda interferir con las creencias religiosas de ninguna persona, ya sea de forma directa o indirecta. Este libro tiene el propósito exclusivo de instruir al lector sobre cómo transformar un propósito definido de obtener dinero en su equivalente monetario. Lea, piense y medite a medida que avance en la lectura. El tema no tardará en desplegarse ante usted en su totalidad, y entonces podrá verlo con la perspectiva necesaria. Lo que está viendo ahora son los detalles de cada uno de los capítulos individuales. El poder de las emociones positivas. El dinero es tímido y elusivo. Debe ser buscado y obtenido con métodos no muy distintos a los que emplea una persona enamorada y decidida al perseguir a la pareja de sus sueños. De la misma manera, el poder utilizado en la obtención del dinero no difiere mucho del que se usa en el acto de cortejar a alguien. Para que ese poder se utilice con éxito, debe ser mezclado con fe, con deseo, con perseverancia. Debe ser aplicado mediante un plan, y ese plan debe ser llevado a la acción. Cuando el dinero aparece en grandes cantidades, fluye hacia quien lo acumula con la misma facilidad con la que el agua fluye cuesta abajo. Existe una gran corriente invisible de poder que puede compararse con la de un río, con la diferencia de que una parte fluye en una dirección y arrastra consigo a todos los que se encuentran de ese lado hacia la riqueza, mientras que la otra fluye en sentido contrario y arrastra hacia la miseria y la pobreza a quienes no logran salir de ella. Todo aquel que haya acumulado una gran fortuna ha reconocido la existencia de esta corriente de la vida. Es un proceso de pensamiento. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que lleva hacia la fortuna. Las emociones negativas, en cambio, forman el lado de la corriente que lleva a la pobreza. Este es un pensamiento de gran importancia para toda persona que siga este libro con el propósito de acumular riqueza. Si se encuentra en el lado de la corriente que conduce a la pobreza, esto puede servirle como un remo para impulsarse hacia el otro lado, pero solo le servirá si lo aplica y lo usa. La simple lectura y el juicio sobre lo que lee, ya sea en un sentido o en otro, no le beneficiará en nada. La pobreza y la riqueza suelen cambiar de lugar. Cuando la riqueza reemplaza a la pobreza, el cambio se produce a través de planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La pobreza, en cambio, no necesita de ningún plan. No requiere ayuda porque es enérgica y ruda. En cambio, la riqueza es reservada y tímida, y por lo tanto debe ser atraída. La felicidad se encuentra en el hacer, no solo en el poseer. El misterio de la transmutación del sexo. El 10º paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo permite alcanzar un cierto estado mental. Debido a la falta de conocimiento sobre el tema, este estado mental suele asociarse únicamente con lo físico. Los aspectos esencialmente físicos, influenciados por enseñanzas inadecuadas sobre el sexo, han dejado de lado su dimensión mental y espiritual. La emoción del sexo tiene en su esencia 3 potencialidades constructivas. 1. La perpetuación de la humanidad. 2. El mantenimiento de la salud, ya que no tiene comparación como agente terapéutico. 3. La transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación. La transmutación del sexo es fácil y sencilla de explicar. Significa cambiar la mente de pensamientos de expresión física a pensamientos de otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los individuos son impulsados por él, desarrollan agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidades creativas desconocidas en otros momentos. El deseo de contacto sexual es tan fuerte y motivador que las personas pueden llegar a arriesgar su vida y su reputación para satisfacerlo. Esta fuerza motivadora, cuando es controlada y dirigida hacia otros propósitos, conserva todas sus cualidades: agudeza de imaginación, valentía, creatividad y persistencia. Estas cualidades pueden ser utilizadas como una poderosa fuerza creativa en la literatura, el arte o cualquier profesión, incluyendo, desde luego, la acumulación de riquezas.
La transmutación de la energía sexual requiere ejercer la fuerza de voluntad, pero vale la pena el esfuerzo por la recompensa que conlleva. El deseo de expresión sexual es innato y natural. Este deseo no puede ni debe ser eliminado. Sin embargo, debe encontrar una vía de salida en formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu del ser humano. Si no se le proporciona una vía de salida a través de la transmutación, buscará expresión en canales puramente físicos. Si se controla el agua de un río durante un tiempo, es posible construir una presa, pero tarde o temprano, el agua buscará una salida. Lo mismo ocurre con la emoción del sexo. Puede ser reprimida y controlada temporalmente, pero su propia naturaleza la llevará siempre a buscar una forma de expresión. Si no se transforma en un esfuerzo creativo, encontrará una vía de escape mucho menos valiosa. Relación entre el logro y las naturalezas sexuales muy desarrolladas. La persona que ha descubierto cómo canalizar la emoción sexual a través de alguna forma de esfuerzo creativo puede considerarse muy afortunada. La investigación científica ha revelado los siguientes hechos significativos. 1. Los hombres que han alcanzado mayores logros son aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales. Son hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual. 2. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado reconocimiento en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones fueron motivados por la influencia de una mujer. El estudio a partir del cual se hicieron estos descubrimientos se basó en páginas de biografía e historia de más de 2000 años. Cada vez que se encontraban pruebas sobre las vidas de personas que habían alcanzado grandes logros, se indicaba de manera contundente que esas personas poseían naturalezas sexuales muy desarrolladas. La emoción del sexo es una fuerza irresistible contra la cual no existe una oposición como la de un cuerpo inamovible. Cuando los individuos son impulsados por esta emoción, adquieren un superpoder para la acción. Una vez que comprenda esta verdad, habrá captado el significado de la afirmación que sostiene que la transmutación sexual contiene el secreto de la habilidad creativa. Si se destruyen las glándulas sexuales, ya sea en un hombre o en un animal, se elimina la mayor fuente de acción. Como prueba de ello, observe lo que sucede con cualquier animal castrado. Un toro bravo, después de haber sido alterado sexualmente, se convierte en un animal tan dócil como una vaca. La castración priva al macho, ya sea hombre o bestia, de toda su capacidad de lucha. En la hembra, la alteración sexual tiene el mismo efecto. Los 10 estímulos de la mente. La mente humana responde a estímulos que pueden elevarla a niveles de vibración más altos, conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, entre otros. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son los siguientes. 1. El deseo de expresión sexual. 2. El amor. 3. Un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancias financieras. 4. La música. 5. La amistad entre personas del mismo sexo o con las del sexo opuesto. 6. Una alianza de equipo de trabajo basada en la armonía de 2 o más personas que se unen para el progreso espiritual o material. 7. El sufrimiento mutuo, como el experimentado por personas que se ven perseguidas. 8. La autosugestión. 9. El temor. 10. Los narcóticos y el alcohol. El deseo de expresión sexual encabeza esta lista porque es el estímulo más poderoso para elevar la mente y poner en marcha la acción física. 8 de estos estímulos son naturales y constructivos. 2 de ellos son destructivos. Esta lista se ha presentado para que pueda comparar las grandes fuentes de estimulación mental. A partir de este análisis, podrá notar con claridad que la emoción del sexo es, con gran ventaja, el más intenso y poderoso de todos los estímulos mentales. ¿Qué es un genio? Algún sabiondo ha dicho que un genio es un hombre que lleva el cabello largo, come con descuido, vive solo y es el blanco de los chistes. Pero una definición mucho más acertada de un genio es un hombre que ha descubierto cómo incrementar la intensidad de su pensamiento
hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuentes de conocimiento que no están disponibles a través del pensamiento ordinario. Cualquier persona que reflexione sobre esta afirmación querrá hacer más preguntas. La primera pregunta sería, ¿cómo puede alguien comunicarse con fuentes de conocimiento que no están disponibles a través del pensamiento ordinario? La siguiente pregunta sería, ¿existen fuentes de conocimiento que solo están disponibles para los genios? Y si es así, ¿cuáles son esas fuentes y cómo se pueden alcanzar exactamente? Aportaremos pruebas que usted podrá utilizar como evidencia a través de su propia experimentación. Al hacerlo, también responderemos a estas dos preguntas. ¿El genio se realiza a través del sexto sentido? La realidad de la existencia del sexto sentido ha sido bastante bien establecida. Este sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de las personas nunca utiliza en su vida, y cuando lo hacen, suele ocurrir por accidente. Un número relativamente pequeño de personas usa esta facultad de manera deliberada y con un propósito premeditado. Quienes utilizan esta facultad voluntariamente y comprenden sus funciones son genios. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo de unión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las denominadas revelaciones a las que uno se refiere en el ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la invención se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa. Cuando en la mente de una persona surgen ideas o conceptos, a través de lo que popularmente se denomina un presentimiento o intuición, estos proceden de una o más de las siguientes fuentes. 1. La inteligencia infinita. 2. El propio subconsciente, donde se halla almacenada toda impresión sensorial y todo impulso de pensamiento que ha llegado alguna vez al cerebro, a través de cualquiera de los 5 sentidos. 3. La mente de alguna otra persona que acaba de expresar el pensamiento o que esboza o describe la idea o concepto a través del pensamiento consciente. 4. Del almacén subconsciente de la otra persona. No existen otras fuentes conocidas de las que se puedan recibir ideas inspiradas o presentimientos. Cuando la acción del cerebro ha sido estimulada por medio de uno o más de los 10 estímulos mentales, esa acción tiene el efecto de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite visualizar distancia, perspectiva y calidad de pensamientos no disponibles en el plano inferior, como los que se producen cuando uno se halla enfrascado en la solución de los problemas de la rutina empresarial y profesional. Cuando uno se eleva hasta ese nivel de pensamiento más alto por medio de cualquier forma de estimulación mental, un individuo ocupa casi la misma posición que otro, que ha ascendido en un avión hasta una altura desde la que puede observar más allá de la línea del horizonte, que limita su campo de visión cuando se encuentra en tierra. Es más, mientras se encuentra en ese nivel de pensamiento elevado, el individuo no se ve atado por ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión, mientras afronta los problemas de ganar lo suficiente para cubrir las 3 necesidades básicas que tiene planteadas: alimento, ropa y cobijo. Se encuentra entonces en un mundo de pensamiento del que se han eliminado con tal efectividad los pensamientos cotidianos y ordinarios, como lo están los valles, colinas y otras limitaciones de la visión física para quien se encuentra en un avión. Mientras se encuentra en este plano exaltado del pensamiento, la facultad creativa de la mente obtiene libertad para la acción. De ese modo se ha despejado el camino para el funcionamiento del sexto sentido. El individuo se vuelve receptivo a ideas que no hubieran acudido a su mente en otras circunstancias. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. La facultad creativa se vuelve más alerta y receptiva a factores que se originan fuera del subconsciente del individuo. Esto sucede en mayor medida cuanto más se la utiliza, más se confía en ella y más se le exige generar impulsos para el pensamiento. Esta facultad solo puede cultivarse y desarrollarse a través del uso. Lo que conocemos como conciencia opera completamente a través de la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas
llegaron a hacerlo porque adquirieron la costumbre de confiar en la pequeña voz silenciosa que les habla desde dentro a través de la imaginación creativa. Es un hecho bien conocido entre quienes poseen una imaginación aguda que sus mejores ideas provienen de los llamados presentimientos. Existe un gran orador que no alcanza la grandeza hasta que cierra los ojos y empieza a confiar completamente en su imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes del clímax de su discurso, respondió: "Lo hago porque entonces hablo a través de ideas que me llegan desde fuera de mí". Uno de los financieros más conocidos y exitosos de Estados Unidos tenía el hábito de cerrar los ojos durante 2 o 3 minutos antes de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, contestó: "Con los ojos cerrados soy capaz de usar una fuente de inteligencia superior". Mediante el proceso de cultivar y utilizar la facultad creativa, el Dr. Elmer Ever Gates, de Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles. Su método es significativo e interesante para cualquier persona que desea alcanzar el estatus de genio, categoría a la que perteneció sin lugar a dudas. El Dr. Gates fue uno de los científicos más grandes del mundo, aunque menos conocido por el gran público. En su laboratorio disponía de lo que él llamaba su sala de comunicación personal. Era una estancia a prueba de ruidos, diseñada para eliminar cualquier destello de luz. Estaba equipada con una pequeña mesa, sobre la cual siempre tenía una libreta. Delante de la mesa, en la pared, había un panel de conmutadores eléctricos que controlaban las luces. Cuando el Dr. Gates quería acceder a las fuerzas disponibles a través de su imaginación creativa, entraba en la sala, se sentaba ante la mesa, apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos del invento en el que trabajaba. Permanecía en esa posición hasta que las ideas empezaban a aparecer en su mente en relación con los factores desconocidos. En cierta ocasión, las ideas acudieron a su mente con tanta rapidez que se vio obligado a escribir durante casi 3 horas seguidas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir y examinó sus notas, descubrió que contenían una minuciosa descripción de principios sin precedente en el mundo científico. Además, la respuesta a su problema estaba inteligentemente presentada en aquellas notas. El Dr. Gates se ganaba la vida sentándose para recibir ideas destinadas a individuos y corporaciones. Algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos le pagaban importantes sumas de dinero solo por sentarse a recibir ideas. La facultad de razonamiento suele ser defectuosa porque, en gran medida, se basa en la experiencia acumulada. No todo el conocimiento adquirido a través de la experiencia es exacto. Las ideas recibidas mediante la facultad creativa son mucho más fiables, porque provienen de fuentes más precisas que cualquier otra accesible a la mente racional. Los métodos empleados por los genios están disponibles para usted. La principal diferencia entre el genio y el inventor ordinario de cachivaches se encuentra en el hecho de que el primero trabaja a través de su facultad de imaginación creativa, mientras que el segundo no sabe nada de ella. El inventor científico hace uso tanto de la facultad sintética como de la facultad creativa de la imaginación. Por ejemplo, cuando un inventor científico comienza a desarrollar un invento, organiza y combina ideas conocidas o principios acumulados gracias a la experiencia, empleando para ello su facultad sintética, es decir, la facultad de razonamiento. Si descubre que ese conocimiento acumulado es insuficiente para completar su invento, entonces recurre a las fuentes de conocimiento accesibles a través de su facultad creativa. El método varía con cada individuo, pero en esencia sigue este procedimiento. 1. Estimula su mente para que funcione en un plano superior al normal, utilizando alguno de los 10 estímulos mentales o cualquier otro método de su elección. 2. Se concentra en los factores conocidos, es decir, en la parte terminada de su invento, y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, o la parte inacabada del invento. 3. Mantiene esa imagen en su mente hasta que es captada por su subconsciente. Luego se relaja, elimina todo pensamiento y espera a que la respuesta que busca surja en su mente. A veces los resultados son inmediatos y definitivos. En otras ocasiones, los resultados son negativos, dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido
o de la facultad creativa del individuo. El señor Edison probó más de 10.000 combinaciones diferentes de ideas a través de la facultad sintética de su imaginación antes de conectar con la facultad creativa. Solo entonces encontró la respuesta que le permitió perfeccionar la lámpara incandescente. Su experiencia fue similar cuando inventó el fonógrafo. Existen numerosas pruebas confiables de la existencia de la facultad de la imaginación creativa. Disponemos de estas pruebas gracias al análisis exacto de personas que se convirtieron en líderes en sus campos sin haber recibido una educación formal extensa. Abraham Lincoln fue un ejemplo notable de un gran líder que alcanzó la grandeza a través del descubrimiento y uso de la imaginación creativa. Descubrió y comenzó a utilizar esta facultad como resultado de la estimulación del amor que experimentó después de conocer a Anne Rutledge. Esta afirmación es de la más alta importancia en relación con el estudio de la fuente del genio. Las páginas de la historia están llenas de casos de grandes líderes cuyos logros se basaron en la influencia de mujeres que despertaron en ellos las facultades creativas de sus mentes a través del estímulo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Cuando se sintió inspirado por su primera esposa, Josefina, fue irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o su facultad de razonamiento lo llevó a dejar de lado a Josefina, comenzó su declive. Su derrota y su destierro en Santa Elena no estaban lejanos. Si el buen gusto lo permitiera, podríamos mencionar a un gran número de hombres bien conocidos en Estados Unidos que alcanzaron grandes éxitos bajo la estimulante influencia de sus esposas, solo para caer en picado hacia la destrucción cuando el dinero y el poder se les subieron a la cabeza y dejaron de lado a su esposa por otra mujer. Napoleón no fue el único hombre en descubrir que la influencia sexual, procedente de una fuente correcta, es mucho más poderosa que cualquier sustituto de la eficacia que pueda crearse únicamente por la razón. La mente humana responde al estímulo. Entre los más grandes y poderosos estímulos se encuentra el del sexo. Cuando se controla y se transmuta, esta fuerza impulsora es capaz de elevar a los hombres a la más alta cota de pensamiento, permitiéndoles dominar las fuentes de la preocupación y las pequeñas molestias que se interponen en su camino en el plano inferior. Con el único propósito de refrescar la memoria y en relación con los hechos conocidos a partir de las biografías de ciertos hombres, presentamos a continuación los nombres de algunas figuras de éxito extraordinario de quienes se sabe que poseían una elevada naturaleza sexual. El genio que indiscutiblemente poseían encontró su fuente de poder en la energía sexual transmutada. George Washington, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson, Napoleon Bonaparte, John H. Patterson, Elbert Hubbard, Robert Burns, William Shakespeare, Andrew Jackson, Albert H. Gary, Enrico Caruso, Abraham Lincoln. El propio conocimiento que usted tenga sobre las biografías de los grandes hombres le permitirá ampliar esta lista. Encuentre, si puede, un solo hombre en toda la historia de la civilización que haya alcanzado un éxito extraordinario en cualquier campo sin haber sido impulsado por una naturaleza sexual bien desarrollada. Si no quiere basarse en las biografías de hombres que han muerto, haga un inventario de aquellos que usted conozca como personas de grandes logros y vea si encuentra a alguien que no posea una elevada naturaleza sexual. La sexualidad es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder, constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Espero que nadie malinterprete estas afirmaciones en el sentido de que todos los que poseen una elevada naturaleza sexual son genios. El hombre alcanza el estatus de genio cuando estimula su mente de tal forma que puede usar las fuerzas disponibles a través de la facultad creativa de la imaginación. La energía sexual es el principal estímulo capaz de producir este ascenso. La simple posesión de esa energía no basta para producir un genio. La energía debe ser transmutada de un deseo de contacto físico en alguna otra forma de deseo y acción antes de que eleve a una persona al estatus de genio. Lejos de convertirse en genios gracias a sus grandes deseos sexuales, la mayoría de los hombres se degradan a sí mismos por una mala interpretación y uso de esta gran fuerza, hasta alcanzar el nivel de los animales inferiores.
A partir del análisis de más de 25,000 personas, descubrí que los hombres que alcanzan el éxito de una forma destacada raras veces lo hacen antes de cumplir los 40 años y muy a menudo no emprenden su verdadero paso hasta mucho más allá de los 50. Este hecho me resultó tan sorprendente que me impulsó a investigar su causa con mayor detenimiento. El estudio puso de manifiesto que la razón principal por la que la mayoría de los hombres no comienzan a alcanzar el éxito antes de los 40 o 50 años es su tendencia a disipar sus energías a través de una excesiva complacencia en la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de los hombres nunca aprende que la urgencia sexual tiene otras posibilidades que van mucho más allá de la simple expresión física. Muchos llegan a este descubrimiento después de haber desperdiciado años, en una etapa en la que su energía sexual está en su punto más alto, antes de los 45 o 50 años. Este periodo suele ser seguido por una etapa de logros notables. Las vidas de muchos hombres cercanos a la cuarentena, o que ya la han dejado atrás, reflejan una continua disipación de energías que podrían haber sido dirigidas con mayor provecho hacia objetivos más elevados. Desperdician sus emociones más exquisitas y poderosas sin dirección alguna. El deseo de expresión sexual es, con gran diferencia, el más fuerte de impulsor de todas las emociones humanas. Por esa razón, cuando se controla y se transmuta en acción, en lugar de en expresión física, puede elevar a una persona hacia la consecución de grandes logros. En la historia no faltan ejemplos de hombres que alcanzaron el estatus de genio como resultado del uso de estimulantes mentales artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El cuervo bajo la influencia del licor, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. James Whitcomb. Riley escribió lo mejor de su producción literaria hallándose bajo la influencia del alcohol. Quizá fuera así como percibiera el entrelazamiento de lo real y del sueño, el molino por encima del río y la niebla flotando sobre la corriente. Robert Burns escribió sus mejores versos estando intoxicado. Por los tiempos de antaño, cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad ahora, por los tiempos de antaño. Pero también debemos recordar que muchos de estos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propios venenos con los que los hombres pueden estimular sus mentes para conectar con esos pensamientos exquisitos y raros que parecen provenir de un lugar desconocido. Jamás se ha encontrado un sustituto satisfactorio para los estimulantes naturales. Es un hecho bien conocido por los psicólogos que existe una relación muy estrecha entre los deseos sexuales y las urgencias espirituales. Esto explica el comportamiento peculiar de aquellos que participan en orgías religiosas o en renacimientos espirituales, comunes entre los pueblos primitivos. Las emociones humanas son las que gobiernan el mundo y establecen el destino de la civilización. Las personas no se ven influenciadas en sus acciones por la razón, sino por sus sentimientos. Las emociones, y no la razón fría, son las que activan toda la facultad creativa de la mente. Y la más poderosa de todas las emociones humanas es la del sexo. Existen otros estímulos mentales, algunos de los cuales ya hemos mencionado, pero ninguno de ellos, ni siquiera combinados, puede igualar el poder impulsor del sexo. Un estimulante mental es cualquier fuerza que aumente, de forma temporal o permanente, la intensidad del pensamiento. Los 10 grandes estimulantes descritos anteriormente son aquellos a los que se recurre con mayor frecuencia. A través de estas fuentes, podemos comunicarnos con la inteligencia infinita o penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea el propio o el de otra persona. Este proceso es lo que caracteriza al genio. Un profesor que ha entrenado y dirigido los esfuerzos de más de 30,000 vendedores hizo un asombroso descubrimiento. Los vendedores más eficientes son aquellos que poseen una elevada naturaleza sexual. La explicación se encuentra en el hecho de que el factor de la personalidad conocido como magnetismo personal no es otra cosa que energía sexual. Las personas con una elevada naturaleza sexual poseen siempre una gran reserva de magnetismo. Esta fuerza vital puede ser utilizada a través de su cultivo y comprensión como un elemento de gran ventaja en las relaciones humanas.
Es posible transmitir esta energía a los demás por medio de los siguientes mecanismos. 1. El apretón de manos. El contacto de la mano revela al instante la presencia de magnetismo o la falta del mismo. 2. El tono de voz. El magnetismo o la energía sexual es el factor que da color a la voz, volviéndola musical y encantadora. 3. Postura y porte del cuerpo. Las personas con una elevada naturaleza sexual se mueven con energía, gracia y facilidad. 4. Las vibraciones del pensamiento. Las personas con una elevada naturaleza sexual mezclan la emoción del sexo con sus pensamientos, o pueden hacerlo a voluntad, influyendo así sobre quienes los rodean. 5. El adorno del cuerpo. Las personas con una elevada naturaleza sexual suelen ser cuidadosas con su apariencia física. Seleccionan su vestimenta con un estilo adecuado a su personalidad, figura y complexión. Cuando contrata empleados, el director de ventas más competente busca, como primer requisito en todo vendedor, la cualidad del magnetismo personal. Las personas carentes de energía sexual nunca serán entusiastas, ni inspirarán entusiasmo, y este es uno de los requisitos más importantes de todo vendedor, sin importar lo que venda. El orador, el predicador, el abogado o el vendedor al que le falte energía sexual será alguien carente de impacto a la hora de influir en los demás. Si a esto se suma el hecho de que la mayoría de las personas solo son influenciables a través de sus emociones, comprenderá la importancia de la energía sexual en la habilidad de un vendedor. Los buenos vendedores lo son porque transmutan, consciente o inconscientemente, la energía del sexo en entusiasmo por las ventas. En esta afirmación se encuentra una valiosa clave sobre el verdadero significado de la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo apartar su mente del tema del sexo y dirigirla hacia el esfuerzo de venta con el mismo entusiasmo y determinación que aplicaría a su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación del sexo, aunque no sea consciente de ello. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hacen sin darse cuenta ni entender cómo lo están logrando. La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que una persona promedio suele poseer para este propósito. Aquellos que encuentran difícil reunir la suficiente fuerza de voluntad pueden adquirir esta habilidad de manera gradual. Aunque requiere disciplina, la recompensa que se obtiene con esta práctica hace que el esfuerzo valga la pena. La gran mayoría de la gente es imperdonablemente ignorante acerca de todo lo relacionado con el sexo. En términos generales, la urgencia sexual ha sido mal interpretada por personas ignorantes y malintencionadas, quienes la han calumniado y ridiculizado. Hombres y mujeres bendecidos, sí, bendecidos, con una elevada naturaleza sexual, suelen ser observados con atención. Pero en lugar de ser vistos como personas afortunadas, a menudo son considerados malditos. Millones de personas sufren complejos de inferioridad incluso en nuestra época, desarrollados a partir de la falsa creencia de que una elevada naturaleza sexual es una maldición. Estas afirmaciones sobre la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación del libertinaje. La emoción del sexo solo es una virtud cuando es utilizada con inteligencia y discernimiento. Puede ser mal empleada, y a menudo lo es, hasta el punto de empobrecer, en lugar de enriquecer, tanto el cuerpo como la mente. El autor descubrió que casi todos los grandes líderes a quienes tuvo la oportunidad de analizar fueron hombres cuyos logros fueron ampliamente inspirados por una mujer. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada, de la que el público había oído hablar poco o nada. En algunos casos, la fuente de inspiración fue otra mujer. Toda persona inteligente sabe que el exceso de estimulación a través del alcohol y los narcóticos es una forma destructiva de intemperancia. Sin embargo, no todo el mundo comprende que el exceso en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y perjudicial para el esfuerzo creativo como el abuso de narcóticos o licor. Un adicto al sexo no es, en esencia, muy diferente de un hombre drogado. Ambos han perdido el control sobre sus facultades de razonamiento y de fuerza de voluntad. Existen muchos casos de hipocondría
que han surgido a partir de hábitos desarrollados en la ignorancia sobre la verdadera función del sexo. Es fácil entender que la falta de conocimiento sobre la transmutación del sexo impone grandes castigos a quienes lo desconocen por un lado y los priva de enormes beneficios por el otro. La gran ignorancia que existe acerca de este tema se debe a que ha sido rodeado de misterio y silencio. Esta conspiración del misterio y el silencio ha tenido sobre las mentes de los jóvenes el mismo efecto que la prohibición tuvo sobre el consumo de alcohol, un aumento de la curiosidad y el deseo de adquirir más conocimiento sobre este tema prohibido. Sin embargo, la información no ha estado fácilmente disponible, lo cual es motivo de vergüenza para los legisladores y muchos médicos que no han preparado a quienes deberían educar a la juventud en este tema. Un individuo rara vez inicia un esfuerzo altamente creativo en un campo determinado antes de la edad de 40 años. El hombre promedio alcanza su mayor capacidad creativa entre los 40 y los 60 años. Estas afirmaciones se basan en el análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados cuidadosamente. Esto debería ser un estímulo para quienes no han logrado sus metas antes de los 40, así como para aquellos que se acercan a esa edad con temor o sensación de envejecimiento. Por regla general, los años entre los 40 y los 50 suelen ser los más productivos. Un hombre debería acercarse a esa etapa no con temor, sino con esperanza y expectación. Si desea pruebas de que la mayoría de los hombres no empiezan a realizar su mejor trabajo hasta después de los 40 años, basta con estudiar las biografías de los más exitosos. Henry Ford no comenzó a lograr grandes cosas hasta que pasó de los 40. Andrew Carnegie ya había cumplido 40 cuando empezó a cosechar las recompensas de su esfuerzo. James J.R. Hill aún trabajaba como operador de telégrafo a los 40 años, y sus más grandes logros vinieron después de esa edad. Las biografías de muchos industriales y financieros estadounidenses demuestran que el periodo entre los 40 y los 60 es la etapa más productiva en la vida de un hombre. Entre los 30 y los 40 años, el hombre comienza a aprender, si es que alguna vez lo hace, el arte de la transmutación del sexo. Este descubrimiento suele darse de manera accidental, y quien lo experimenta rara vez es consciente de ello. Es posible que note que su capacidad de logro aumenta hacia los 35 o 40 años, pero, en la mayoría de los casos, no es consciente de la causa de este cambio. En esta etapa, la naturaleza comienza a armonizar en el individuo las emociones del amor y el sexo, de tal forma que puede utilizar estas fuerzas combinadas como un poderoso estímulo para la acción. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como las de un ciclón, y a menudo resultan incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es la calma de propósito, la adopción de la postura, la exactitud del juicio y el equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de 40 años es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando un hombre se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la emoción del sexo, puede ser capaz, y por lo general lo es, de alcanzar un gran logro. Sin embargo, es muy posible que sus acciones sean desorganizadas, distorsionadas y destructivas. Cuando un hombre actúa movido solo por el deseo de agradar a una mujer, guiado únicamente por la motivación del sexo, puede llegar a robar, engañar e incluso asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la del sexo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, equilibrio y razonamiento. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a los hombres a alcanzar alturas de superlogros. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad, asegurando equilibrio, porte y esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones se combinan, son capaces por sí solas de elevar a una persona a la altura de un genio. Las emociones son estados de la mente. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química mental que opera de manera similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho bien conocido que, con la ayuda de la química de la materia, un químico puede crear un veneno mortal, mezclando ciertos elementos.
ninguno de los cuales es nocivo si se toma en las proporciones correctas. De la misma manera, las emociones se pueden combinar de tal forma que produzcan un veneno mortal. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia demente. La presencia de una emoción destructiva, o de varias, en la mente humana, a través de la química de la mente, constituye un veneno capaz de destruir el sentido de justicia y equidad de la persona. El camino que conduce al genio lo emprenden el desarrollo, el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso se desarrolla de la siguiente manera. Estimula la presencia de estas emociones como los pensamientos dominantes en la mente de uno y desanima la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábito. Se esfuerza por alcanzar los pensamientos dominantes de los que se alimenta. Gracias a la facultad de la fuerza de voluntad, es posible desanimar la presencia de cualquier emoción y estimular la presencia de otra. No es difícil alcanzar el control de la mente a través del poder de la voluntad. El control es la consecuencia de la perseverancia y del hábito. El secreto del control radica en la comprensión del proceso de la transmutación. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente, puede ser transmutada en una positiva o constructiva mediante el simple procedimiento de cambiar los pensamientos que se tienen. El único camino que conduce al genio es el esfuerzo voluntario y consciente. Un hombre solo podrá alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales gracias a la fuerza impulsora de la energía sexual. Sin embargo, la historia está llena de pruebas de que uno puede llevar consigo ciertos rasgos de carácter que lo privan de su habilidad para conservar o disfrutar de su fortuna. Vale la pena analizar, pensar y meditar en ello, porque aquí se afirma una verdad cuyo conocimiento puede resultar muy útil tanto a mujeres como a hombres. La ignorancia de este hecho ha costado a muchos miles de personas la pérdida de su privilegio de felicidad, aún poseyendo riquezas. Los recuerdos del amor nunca pasan, permanecen, guían e influyen mucho después de que la fuente de estímulo se haya desvanecido. No hay nada de nuevo en esto. Toda persona que se haya sentido conmovida por un amor genuino sabe que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdura porque la naturaleza del amor es espiritual. El hombre que no pueda ser estimulado para alcanzar grandes logros por medio del amor no tiene esperanza alguna. Está como muerto, aunque pueda parecer vivo. Recuerde algunas cosas del ayer y sumerja su mente en los hermosos recuerdos de un amor pasado. Eso suavizará la influencia de las actuales preocupaciones y molestias, las realidades de la vida y, quién sabe, durante esta retirada temporal su mente le llevará al mundo de la fantasía, las ideas o los planes capaces de cambiar todo el estatus financiero o el espiritual de su vida. Si usted cree que es desgraciado porque ha amado y perdido, olvide esa idea. Todo aquel que ha amado de veras nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y temperamental. Llega cuando quiere y se va sin la menor advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras permanezca, pero no malgaste su tiempo preocupándose por su desaparición, porque así nunca conseguirá que regrese. Rechace también la idea de que el amor se presenta solo una vez en la vida. El amor puede aparecer y desaparecer en innumerables ocasiones, pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona del mismo modo. Puede producirse, y de hecho ocurre, una experiencia amorosa que deje en el corazón una huella más profunda que las otras. Pero todas las experiencias amorosas son beneficiosas, excepto para la persona que se siente resentida y cínica cuando el amor desaparece. En el amor no debería existir desilusión alguna, y no la hay si la gente comprende la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La gran diferencia radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que afecte al corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencia de la ignorancia o de los celos. No cabe la menor duda de que el amor es la experiencia más grande de la vida.
le permite a uno entrar en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirle a uno muy alto por la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio, con capacidad para lograr y construir. El amor es una emoción con colores, sombras y caras innumerables, pero la más intensa y ardiente de todas las clases de amor es la que se experimenta cuando se mezclan las emociones del amor y del sexo. Los matrimonios que no se ven bendecidos con la afinidad eterna del amor, apropiadamente equilibrada y proporcionada con el sexo, no pueden ser felices y raras veces perduran. El amor, por sí solo, no proporcionará felicidad en el matrimonio, como tampoco el sexo, por sí solo, lo hará. Cuando estas dos hermosas emociones se mezclan, el matrimonio puede producir un estado mental cercano al espiritual que se llega a conocer en este plano terrenal. Cuando a las emociones del amor y el sexo se les añade la del romanticismo, se eliminan los obstáculos que se interponen entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Entonces un genio ha nacido. He aquí una interpretación que, si se comprende adecuadamente, aporta armonía al caos que existe en demasiados matrimonios. La falta de armonía, expresada a menudo en forma de discusiones, suele remontarse a una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Allí donde existen el amor, el romanticismo y una adecuada comprensión de la emoción y la función del sexo, no existe falta de armonía entre las parejas. Resulta afortunado el hombre cuya esposa comprende la verdadera relación entre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Cuando se ve motivado por este santo triunvirato, ninguna forma de trabajo resulta pesada, porque hasta la forma más baja de esfuerzo adquiere la naturaleza de un trabajo hecho por amor. Suele decirse que la esposa de un hombre puede elevarlo o hundirlo, pero no siempre está clara la razón de que esto sea así. La elevación o el hundimiento es el resultado de la comprensión de la esposa, o de la falta de comprensión de las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Si una esposa permite que su marido pierda interés por ella y se sienta más atraído por otras mujeres, esto suele ocurrir debido a la ignorancia de ella, o a su indiferencia respecto a los temas del sexo, el amor y el romanticismo. Esta afirmación supone, desde luego, la existencia de un amor genuino entre un hombre y una mujer. Lo mismo se aplica a un hombre que permita que el interés de su esposa por él muera. Los matrimonios suelen discutir sobre trivialidades. Si se analizan a fondo, se descubrirá que casi siempre la verdadera causa del problema está en la indiferencia o ignorancia sobre estos temas. La inutilidad de la riqueza sin mujeres. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. El cazador destacado en los tiempos prehistóricos, antes del inicio de la civilización, destacó en su tarea debido a su deseo de aparecer grande ante los ojos de una mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado en ese aspecto. El cazador de hoy no regresa a casa con pieles de animales salvajes, sino que indica su deseo de agradar a la mujer, suministrándole ropas exquisitas, automóviles y riqueza. El hombre experimenta el mismo deseo de agradar a la mujer que experimentaba antes de los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado en él es su método de agradar. Los hombres que acumularon grandes fortunas y alcanzaron grandes alturas de poder y fama lo hicieron principalmente para satisfacer su deseo de agradar a la mujer. Si se sacara a las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inútiles para casi todos los hombres. Ese deseo inherente del hombre por agradar a la mujer es lo que le otorga a ésta el poder de elevar o hundir a un hombre. La mujer que comprende la naturaleza masculina y la atiende con tacto no tiene que temer ante la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes con una indomable fuerza de voluntad cuando tratan con otros hombres, pero las mujeres que ellos mismos han elegido pueden manejarlos con facilidad. La mayoría de los hombres no admitirán que las mujeres que prefieren influyen en ellos con gran facilidad, porque una de las características de la naturaleza masculina consiste en desear ser reconocido como el más fuerte de la especie.
Además, la mujer inteligente reconoce esta característica masculina y no la pone en entredicho. Algunos hombres saben que son influidos por las mujeres de su elección, esposa, amante, madre o hermana, pero se contienen con tacto para no rebelarse contra esa influencia, porque son lo suficientemente inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz ni está completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconozca esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha contribuido, más que cualquier otra fuerza combinada, a ayudar a los de su género a alcanzar el éxito. El subconsciente. Hasta aquí la parte 6 de este viaje. Sigue rodeándote de personas que eleven tu mentalidad. La parte 7 está disponible y te llevará más profundo en el poder de tu mente. Nos vemos allí.